KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay off debt by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum of payment in exchange for a share of your home's future value. Pre-qualification is available at splatero.com. Hola a todos, Julio Ortiz aquí, productor de Port of Entry. Hoy tenemos una edición especial de Port of Entry, nuestro primer especial de Halloween. Conmigo están los presentadores del programa, Alan, la golem de Golden Hill, Lilienthal. Hola, qué show. Y enfrente de mí está Natalie, la bruja de la Buenavista, González. Y detrás del mixer, el productor técnico y diseñador sonoro, Adrián, el hombre de lobo, de Chulavista, Villa Lobos. Hoy va a ser un poco diferente todo, vamos a adoptar un formato distinto. Presentaré una leyenda de Tijuana y vamos a comentar y reaccionar a ella. Y por si se preguntan qué historia. ¿Qué historia, Julio? ¿Qué historia, Julio? La faraona. No lo puedo creer. No. ¿Quién es eso? Hablaremos sobre el folclore, la persona y el contexto histórico y social de lo que pasó y la importancia de esta historia. Para ayudarnos a entender esto, he reclutado la ayuda de Fernando Escobedo, un investigador e historiador de Tijuana que ha dedicado su carrera a entender la historia tras el folclore tijuanense. También escucharemos su opinión más adelante y la de Úrsula Mansur, una actriz e investigadora que ha dedicado una buena parte de la década a personificar a la faraona. Pero primero, los opening credits. Chicos, ¿me ayudan? De KPBS, esto es Port of Entry. Donde contamos historias que cruzan fronteras. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. KPBS On Demand is supported by Splatero, helping homeowners pay for home improvements by offering streamlined access to your home's equity with no additional monthly payments or new debt. Splatero provides a lump sum payment in exchange for a share of your home's future value. Pre-qualification available at splatero.com. Gente, bienvenidos de nuevo a nuestro especial de Halloween. Vamos a sumergirnos en una de las leyendas más famosas de Tijuana y desmitificar un poco esta historia. Yo nunca he escuchado de ella. ¿No? ¿No? Es súper famosa esta leyenda. La verdad, dicen que espanta. Wow. ¿Acaso es la bailarina sin cabeza? Es que hay versiones ¿Es distintas. la mujer que me apareció ayer en mi cuarto? No. No, esa es una de esas meretrices de saldo y esquina. No, qué horror. ¿Esa es una tinderela o algo? Sí, Alan. Bueno, la faraona de Aguacaliente es una historia envuelta en misterio, intriga y tragedia. Pero el cuento dice más sobre la ciudad, el tiempo y la naturaleza humana que la historia en sí. Entonces, para empezar, todas las fuentes tienen distintas versiones ligeramente diferentes sobre quién era la faraona. Desde quién es ella, de dónde viene y de quién la mató y cómo falleció, ¿no? Primero, ¿cuáles son estas fuentes? Bueno, la primera es la antología de Olga Díaz Castro, Leyendas de Tijuana, también conocida como Sor Abeja, en la que combina cuentos y leyendas más importantes de Tijuana. A Sor Abeja se le acredita por juntar todas esas historias orales y escribirlas. También le mete ella de su interpretación, determinando así el imaginario de Tijuana por las siguientes generaciones. Por segundo, tenemos como fuente a Fernando Escobedo, investigador que entrevisté y nos cuenta de Tijuana y sus hallazgos sobre su investigación en la vida de Esperanza López Padilla, la mujer detrás de la faraona. Fernando ahorita está produciendo un documental junto con los creadores de Tijuana en el Tiempo, un canal de YouTube dedicado a presentar los cuentos de Tijuana. Estaremos enlazando estos videos en la descripción. Por último, una pequeña anotación de Úrsula Mansur, una actriz de Tijuana que se ha dedicado a educar sobre la ciudad a través de la personificación y la actuación. Pero para aquellos que no han escuchado el cuento de la faraona, vamos a darle. La leyenda de la faraona, escrita por Sor Abeja y recontada por Tijuana en el Tiempo. La liga está en la descripción, escúchenla, cuando terminen, regresen. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more, Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu. Acabamos de terminar de escuchar la leyenda de la faraona, escrito por Sor Abeja y recontada por Tijuana en el Tiempo. Unos youtubers bien chidos. Chicos, reflexiones, dudas.
Yo de niña lo único que recuerdo es que sí nos traumaban a todos con entre comillas, la bailarina sin cabeza. Así es como yo la conocí. Yo me gustó escuchar de ella. Nunca había... No nací en Tijuana, no crecí en Tijuana, entonces nunca había escuchado de ella. Me imaginaba algo un poco más violento. No sé, porque dijeron que era muy de miedo y no sé qué. Pero la neta, me hubiera gustado conocer a la faraona. Sí, y mi papá, muchos de mis amigos, y de hecho mi papá también estuvo en la Lázaro, y me acuerdo que él también escuchaba historias que decían que se aparecía y ese tipo de cosas. La neta sí está bien locochón, porque hay todavía gente que va a la Lázaro y dice que la ve, güey. Sí, todavía. Todavía, güey. Qué miedo. Especialmente durante las tardes con mucha neblina o cuando llueve, que ve una mujer de blanco con ciertas perlas y que de repente pues te quiere como que seducir y de diferentes recuerdos, ¿no? En el folclore. Sedúceme, faraona. Sedúceme, faraona. Ahí va a estar él a la mañana. Buscando ahí la Buscando novia. Ándale, ¿eres tú la faraona? Hola. ¿Por qué le dicen la faraona, saben? Le dicen la faraona porque ella era uno de sus números, que interpretaba a una faraona egipcia. Ok, iba a decir si trae algo egipcio o algo. Entre tantas cosas. Ya, ok. También la hacía como de flamenquista. También le hacía, creo que de un como tipo un baile argentino. Tantas cosas, ¿no? Ok. ¿Seguimos? Seguimos. Okay. Detrás de cada leyenda hay una historia y para eso está Fernando Escobedo, historiador e investigador que actualmente trabaja con la familia Avakian, que son los propietarios del hotel y el predio donde está el restaurante César, que ellos vienen de hecho como refugiados armenios durante el genocidio que ocurrió ya hace casi 100 años. La versión de la historia que cuenta Fernando es el resultado de su investigación y se cuenta desde el Bungalow 21, el supuesto lugar de la muerte de la faraona. Me encontré con él ahí. Ay, qué bello. La verdad que sí. ¿La viste? No sé, pero encontré la recámara, madres, güey. Sí, sentiste algo raro. Sí, sentí como que, güey, así se veía todo bien creepy, súper tétrico. También nos acompañaba José de Jesús Barajas, actual propietario del Bungalow 21 y administrador del museo. El profe Barajas se ha dado la tarea de restaurar el bungalow y adecuar el museo para visitantes. Nos sentamos en el porche del bungalow. Enfrente del caminito estaba un mural dedicado a la faraona, del cual la modelo, de hecho, fue Úrsula Mansur, amiga y colega de Fernando. Ahí Fernando nos contó el resultado de su investigación, nos recuenta la tragedia y el contexto histórico. Ella fallece de una manera trágica, como lo mencionamos, cinco disparos, uno en el estómago, uno en el omóplato izquierdo, uno en el omóplato derecho y uno en el corazón. ¿Qué acabo de hacer ahorita? La cruz. Este señor, su pareja con el que se casó un mes y medio antes de la muerte, de marzo de 1934, Rodrigo Prieto Domínguez, este señor ya venía contratado con Agua Caliente desde el 28 que lo inauguraron. Él ya estaba trabajando desde el 28 y fue escalando poco a poco hasta que cuando se hace pareja de Esperanza López ya era jefe de cajeros en la zona del restaurante, del hotel o del casino, no me acuerdo, uno de los dos, pero era jefe de cajeros. Entonces, él se casan, según las notas, tuvieron un noviazgo corto pero muy amable, muy normal, pero de repente, pasando pocos días después de que se casaron, o semanas probablemente, él empieza a mostrar celos, pero celos a nivel clínico, ¿no? O sea, sí, enfermizos, exactamente. Y en una ocasión se va a tomar al centro de la ciudad a un bar que se llamaba el Lido Bar, que todavía uno puede ir a la calle Segunda, el Callejón de Travieso, en la pura esquinita, y ver un bloque en el piso que dice Lido Bar 1932. Ahí está el bloque, ¿no? A ese bar entró y empezó, se tomó media botella de tequila, ¿sí? Eso se lo declara él mismo a la policía después de que ocurre todo. Media botella de tequila, se embriaga, regresa a Agua Caliente y se encuentra con su esposa. Para ese entonces ellos estaban viviendo separados, uno en un bungalow, la otra en otro bungalow.
por lo mismo, por la misma situación de cómo los celos enfermizos de él, ¿sí? Él escribe una carta al papá de Esperanza López, está publicada la carta, antes obviamente de todo de la muerte, ¿no? De la tragedia, donde dice que le escribe al papá Eliseo López, porque le dice más bien que hay un funcionario de Agua Caliente, de los de alto nivel, que anda detrás de Esperanza, y que eso, pues él por eso tuvo que tomar la decisión de casarse con ella. Entonces, desde ese momento ya lo sientes muy manipulador, ¿cómo voy a, nada más, este tipo se le está acercando a ella y ya me voy a casar con ella porque si no me la quitan, ¿no? está hasta de broma, parece, del tipo de personalidad que tiene Rodrigo Prieto Domínguez. Entonces, regresa al bungalow, cuando ellos vivían separados, encuentra a la hermana de Esperanza, la encuentra dentro del bungalow, que es ese que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Se llamaba Elvira, viviendo con ella. Elvira, Consuelo y Esperanza, las tres hermanas, desde los 20 ya eran bailarinas en teatros en Los Ángeles, ¿verdad? Por eso me queda la duda, y le estuve preguntando a la familia de ellos en Los Ángeles si Elvira quizás estaba trabajando también en Agua Caliente, porque ella, la nota dice, vivía con su hermana en el bungalow tal número, cuando falleció trágicamente Esperanza. Y entonces Rodrigo, después de hacerle los 5 disparos, como acabamos de decir, con una especie de, pues no sé si lo hizo conscientemente, pero con una especie de cruz, ya la ve agonizando, la abraza, y ahora sí siente la pena de haber hecho eso. Y dicen que ahí es cuando se llena de sangre su corbata, parte de su ropa, y él sale a la cocina del hotel o del restaurante, del casino o del hotel, uno de los dos cocinas, habla con uno de sus amigos de la cocina, y le dice: acabo de matar a Esperanza. De ahí va él mismo y se entrega a la policía y empieza a contar lo que había pasado en su día. Le empieza a declarar a la policía lo que ocurrió, ¿no? Y cómo ocurrió todo. El video que vimos que nos mandaste contó el cuento muy diferente que este. No había una pistola. Claro. El cuento de YouTube de Tijuana a través del tiempo es la historia de Sor Abeja. Sor Abeja recopila la historia con el folclore de tantas personas que han hablado, y cómo esa historia de Esperanza se mitifica y se pasa de boca en boca, y se mezcla con otras historias. Entonces, la leyenda de Sor Abeja es la leyenda de la aparición, pero esta es la historia de la bailarina en realidad vivió ahí. Okay. Que le dio vida a esa leyenda. Pues. Güey, qué vato tan loco, güey. Siguen habiendo de esos en el mundo. De esos hay muchos, y en México más. No mames, güey. O sea, güey, escribirle al jefe, güey, para decirle: me voy a casar con tu hija para que nadie más se case con ella. De hecho, me acordé de mi ex escuela. ¿Es cierto? No es cierto. Verga, güey, no, pues hoy. Saludos al ex, locochón. La Faraona .2. No, qué horror, no es cierto. La verdad, sí, y lo más loco, estábamos en el bungalow, ahí sentado en el porche donde supuestamente ha sucedido todo esto. Y es en esa parte. Entonces, frente al bungalow están otros bungalows, ¿no? Que fueron en su momento, pues, cuartos de hospedaje o como suites de hospedaje para todos estos artistas, visitantes o whatever, ¿no? Wow, ya me imagino la vibra. ¿En qué años pasó esto? 1934, 1934. Ya después de los como Roaring Twenties. Ajá. Todo eso. Los Roaring Twenties fue el apogeo del Agua Caliente. Sí, eso sé. Ajá, es porque cuando fue sus años de gloria. Ajá, o sea, duró 6, 7 años abierto, no mucho. Querían aprovechar eso. La Prohibition. Que empezó, creo que el Homestead Act, creo que se fue en el 1920, sí, ¿qué?
Por ahí, Por ahí. por finales del... Entonces mucha gente viene de San Diego, de Los Ángeles, a acá pues, tirar party, güey. Sí. Sin City. Charlie Chaplin, todos los actores de Hollywood. Y si te esperas, hay una conexión bien interesante que hace Fernando. Ok. Sigamos. Si tú entras a la casa, te das cuenta que la casa está llena de recuerdos y memorabilia de la faraona, retratos de ella o mujeres que bailan flamenco. Pues prácticamente los tiempos de esa edad. En la sala había un pequeño palco donde Úrsula, la actriz que la imita, me compartió que suele interpretar el personaje cuando invita a muchas personas. A la izquierda se encuentra la habitación principal, cuyo suelo aún preserva el piso de madera original del bungalow, de ese que fue hecho en los 1920, ¿no? El cuarto está decorado con bisutería y vestimenta de los tiempos de 1920 y cabe decir que cuando entras se siente bien tétrico, güey. Súper creepy. Qué miedo. A mí me dio la sensación de que sí había alguien ahí, güey. Y yo soy cero miedoso, ¿eh? O a lo mejor los burritos que te comiste en la mañana te dieron una sensación extraña también. Sí, también, ¿no? Ahí sentí como un hormigueo en la pancha. Seguimos caminando y pausamos para que Fernando nos comentara sobre el contexto histórico de la leyenda. Empezó por lo que representaba el resort Agua Caliente en aquel entonces. Podría decirse, aunque no se ha hecho la investigación completa, que fue el primer resort de ese nivel en todo el país y el primer centro resort turístico de turismo masivo en la historia de México. ¿Por qué? Porque el turismo masivo surge con los carros, surge con los aviones, los trenes. ¿Y de dónde viene el turismo? Viene de fuera, tiene que cruzar la frontera, ¿no? Tijuana está en la frontera. Establecen este lugar y de repente en los años 20, junto con la época de la ley seca, se coinciden todos estos cambios. La tecnología de los carros, la tecnología de los aviones, los trenes se conectan desde 1910 ya estaban conectados con la frontera aquí, Tijuana y esta zona, ¿no? Pero hasta el 18 empiezan a cruzar por la zona de Tijuana hacia La Presa, hacia Tecate y luego regresar a Estados Unidos. Entonces para ingresar aquí a Tijuana era la época perfecta y se junta con la cuestión de la ley seca, ¿no? La prohibición del alcohol en Estados Unidos y aquí era totalmente legal. Entonces se empezó a generar un gran fervor por una zona que no tenía esa historia, ese pasado, aunque existían algunos centros de turismo importantes, que la Feria de Tijuana, que la Plaza de Toros, que era pequeñita desde 1903, pero Agua Caliente fue una cosa sin igual, ¿no? En comparación a todo lo que se había hecho en la frontera sobre todo, y en el país. Era su resort, su escape y también tenía el área de juego, ¿no? Es que era el casino, era el spa, y luego tenía el hotel, y luego tenía el galgódromo donde corrían los perros, luego tenía una serie de canchas de tenis, zona de tenis, tenía un campo de golf que actualmente todavía existe, nada más que lo modificaron los hoyos, que es el club campestre, y tenía pues obviamente el tren se detenía aquí enfrente de los bungalows, cruzaban caminando por la entrada de los bungalows y llegaban a la zona del casino, del hotel, del spa. Tenía un aeropuerto, una pista de aterrizaje, digamos, con su torre con su luz en la parte de arriba, ¿no? Para que los aviones supieran en dónde aterrizar. Empezó a convertir en un imán para toda la gente, en un centro de atención del mundo entero, volteando a ver una ciudad por el espectáculo que se brindaba, porque estaban todos participaban de Tijuana. Uno podía encontrarse a esos grandes artistas, que a Charlie Chaplin, que al Gordo y al Flaco, que cualquier artista en las calles, tanto del centro como de Agua Caliente, no nada más en Agua Caliente, ¿eh? Entonces Tijuana era un lugar que estaba en un bullicio increíble, efervescente, un crecimiento impresionante. Sí, ya había planos para en el 28, 29 empezar a construir edificios grandes en la Avenida Revolución. En sí se planeó, la misma gente de Agua Caliente planeó en el 28 construir un pequeño rascacielos, porque era la época de los rascacielos, los 20s. No se pudo hacer, obviamente, por la depresión económica. Se vino abajo todo lo que se estaba planeando, se vino abajo por la depresión económica del 29.
Y ya entrando a los 30 se da pues la depresión, las calles de Tijuana quedan totalmente fantasmales a partir de 1933 por lo menos, ya no hay ese turismo masivo que vino en los 20s, poca gente venía, Agua Caliente tratando con todo lo que puede de seguir atrayendo a ese público masivo, turistas masivos, y empiezas a ver en las publicidades que brindan el floor show con los artistas más importantes del momento en Hollywood, tratan de traer al director de orquesta más latino, más importante de la época, Javier Cugat, tratan de brindar lo que ningún floor show de ningún otro lugar de la zona, por lo menos California, podía ofrecer, para que siguiera viniendo ese turismo aquí. Yo solo espero que antes de que acaben estos 20s, Tijuana regrese a esa gloria. Dude, es que lo que cuenta Fernando, güey, y lo que ves, como si tú ves los planos de cómo era el spa, obviamente es la zona río, y todo eso ahí es un estero, era un estero, y ese estero tenía aguas termales. De Aguas hecho, calientes. Agua caliente. Entonces, todavía hay aguas termales ahí. Sí. ¿Y cómo se llaman? Aguas termales de Valparaíso. Sí. Es un lugar ahí, un recinto donde... Sí, Muy he a ido. gusto, por cierto. Muy a He gusto. ido. Si te has Cuando ido viví ya- en la Buenavista, yo iba seguido ahí. Bueno, sí, entonces todavía hay agua caliente. Y de hecho, el profe Barajas, cuando nos dio el tour de la casa, dice que él tiene dos llaves. Una que le da el agua de la ciudad y otra que le da el agua del agua termal. Wow. Está bien locochón. Entonces, imagínense un estero, güey. Imagínate, Tijuana en esos momentos era como que un esplendor así tipo Napa Valley, güey. O sea, bonito, verde, güey, Wow. con un río, güey. Me cuentan que podías pescar, había langostinos ahí. Entonces llegaba el tren, llegaba el avión, llegaba todo y miran gente de todos lados, güey. Uf, Ahí se movía bastante lana. hubiera estado increíble que mantengan algo de eso. Sí. Todavía hay. Bueno, No más pero que ya. Recuerden que esto no... caos encima. Sí, claro, pero Agua Caliente no entraba a todo el mundo. No. Entraban la crema de la crema de la crema en ese momento. Ujú. Sí, leí que cuando empezaron Las Vegas, lo promovían como Tijuana del Norte. Exacto. Wow, eso no lo sabía. Exactamente. Entonces, porque Tijuana y Las Vegas, como que en ese momento surgen como esa respuesta a la prohibición. Ujú. Creo que Al Capone llevaba de Chicago Ujú, para allá, ujú. para Las Vegas, ¿no? Y pues otros acá, bootleggers llegaban del sur de México para acá, para el norte, ¿no? Ujú. Pero no había necesidad porque se venían para acá, para Tijuana y pisteaban y ya se iban, ¿no? Ya que se levantó la ley seca, tuvieron que abrir Las Vegas. Exacto. Continuemos. Continuamos. Pero también Fernando nos comentó sobre el momento que atravesaba México, particularmente en esos tiempos, y los conflictos de intereses de los poderosos de aquellos tiempos. Entre ellos, el expresidente general Abelardo L. Rodríguez, dueño de las tierras donde estaba Agua Caliente y accionista principal o uno de los accionistas principales del resort de Agua Caliente. También a nivel nacional una serie de pleitos entre los grupos políticos del país, las otras personas que querían tener también cierta influencia y tener control de todo tipo de negocios. Se armó un caos a nivel nacional en la política y la forma de resolverlo fue poner a una persona que pudiera poner orden, un general que tuviera la capacidad para poner orden en ese momento, y se fue Lázaro Cárdenas, que tuviera influencia sobre los distintos lados que estaban en conflicto de 1929 a 1935. Todo ese conflicto que se dio en esos 5 años. Todos los 20 fueron una serie de problemas de guerra, conflictos militares, problemas políticos, y no se acabaron todavía los que te menciono a principios de los 30. Entonces, como te digo, tratan de imponer cierto control. Por allá de 1932 llega Abelardo L. Rodríguez, que era el propietario de este terreno donde está el casino Agua Caliente desde 1926. Llega a la presidencia y él se queda aquí hasta diciembre del 34, cuando ya desde el 33 se sabía, como interino, se sabía que iba a ser el presidente Lázaro Cárdenas. Entonces Abelardo era como una especie de comodín político con bastante poder, influencia. Él resuelve situaciones difíciles. Y cuando llegan, ya desde el 33, cuando eligen a Cárdenas,
Se termina su periodo ahí con una cierta polémica por la cuestión de que llega Cárdenas y dice, ¿sabes qué? Desde enero del 35 dice, ¿sabes qué? El fin de la jugada. Ya no va a haber apuestas en todo el país. Entonces, si no hay apuestas, se supone que este lugar en el que estamos, el Casino Agua Caliente, y los otros lugares que había, porque había en otras partes también, en Ciudad de México, en Cuernavaca, en casinos en Tamaulipas, en la frontera, había de todos lados había casinos, ¿no? Pero por esos conflictos de que nadie se ponía de acuerdo, de que todos querían arrebatarse los intereses unos de otros, entonces el general dice, ¿sabes qué? Ya se acabó. Pero eso no está confirmado, pero desde mi punto de vista como historiador yo te podría decir que ya estaba planeado. ¿Sabes qué? Se está saliendo de control esto. Aparte que Abelardo, él desde mayo del 30 ya había vendido sus intereses aquí en el casino. Solo era el propietario del terreno. Para mayo del 30 él vendió sus acciones, se las compró un gran productor, bueno, Baron Long, y un gran productor de Hollywood que se llamó Joseph Schenck, que es el fundador de Fox 20th Century Fox, y también fue director o gerente de United Artists por un tiempo. Ese señor era uno de los principales accionistas de aquí y fue el presidente del Jockey Club de Agua Caliente. Yo creo que él y Baron Long fueron los más influyentes personajes de Agua Caliente en los últimos años de Agua Caliente. Mínimo del 33, 34, hasta que lo cierran por allá de junio del 35. Y ahí, como Esperanza López Padilla, le ocurre la idea, después de que le ofrecen, no se le ocurre, ¿no? La invitan a participar, a venir a Tijuana, a ganarse la vida artísticamente. ¿Por qué? Porque ya era conocido como un hub de actores, productores, y con la recompra recién de, ¿cómo se llama Schenck? El fundador de Fox, dice, puta, si me voy para allá y voy, y la rompo, Sí. soy la siguiente Rita Hayworth. El armé. Y es que no hay historia más aterradora para contar en Halloween que ser artista en Tijuana. Entonces se quiso rifar, güey. Vino, aquí está, allá está la gente, allá está todo el mundo, vámonos para Tijuana. Entonces, Esperanza es la faraona. Esperanza López Padilla es la mujer que le dio vida, digamos, detrás de la leyenda, ¿no? Sí. La bailarina sin cabeza para los de mi generación. Sí, una de tantas, ¿no? Bueno, Que cierto. había. Entonces, el cagadero que estaba pasando en México en ese momento era, pues, la posrevolución mexicana, diferentes facciones del país, y Abelardo, güey, ese ruco en general se metió un lanón y acaparó un chingo de tierras, güey, entre ellas el Agua Caliente. Y hizo negocios, fue accionista y toda esa onda. Y pues le llega la oferta de vender. Creo que sospechan que ya venía a venir que Lázaro Cárdenas iba a, ¿cómo se dice?, a expropiar. O sea, vendió en el momento perfecto. Sí, güey. O sea, dijo, cuando estaba en sus peak. Ajá, exacto. Entonces vio, hey, ahí están unos suckers, güey, se los voy a vender, güey. A lo más caro antes de que caiga. Sí, vendió sus acciones, pues. Historias de miedo de Halloween. Hombres en la política. Le vende las acciones y pues el vato sale, güey. Se sale de la jugada, güey. Y creo que todo ese, como dice Fernando, todo el terreno todavía es parte, creo que del estate de ahí, güey, si tengo entendido, ¿no? Entonces Esperanza viene con esas ganas de ganarse la vida. Pero nos queda la duda. ¿Cómo se mitifica? ¿Cómo se mitifica? Aquí pasó esta gran tragedia, ¿no? Y en Agua Caliente pues era famoso por sus bailes y sus espectáculos, ¿no? Su entretenimiento, que era de muy buena calidad, como ya te comenté un poco. Pero también en el patio andaluz de aquí del casino, que está justo aquí atrás de esta barda, por ahí estaba el casino, la parte del casino de Agua Caliente, había un recuadro en la pared de cerámica, de azulejos, que tenía una bailarina. Era una bailarina con un atuendo español, y entonces la tragedia se empieza a fusionar
con la imagen que permaneció ahí, por lo menos, yo creo, hasta los años, ¿qué será? Pues por lo menos 50, 60, porque este lugar empezó a quemarse en diferentes décadas, por partes. Pero ese cuadro yo creo que ha de haber durado, por lo menos, yo creo que, no sé si lo vivió, profe. ¿No? Yo no lo recuerdo. Yo creo por lo menos a los 50 o principios de los 60. Entonces, esa tragedia de la muerte, de cómo muere de una manera horrible, se fusiona con la foto que siguió ahí décadas de una bailarina vestida de española. Pero realmente el espectáculo en los 30s sí trataba el tema de lo español, porque participaba Eduardo Cancino y Margarita Cancino, la futura Rita Hayworth, que bailaban danzas españolas, ¿no? Flamenco y otro tipo de danzas. Pero había distintos tipos de danza. En la misma Esperanza López la presentaban en las publicidades como The Argentinian Whirlwind. O sea, ella no era argentina, pero su show, en el momento que salía a hacer algún espectáculo, en ese momento, por lo menos en las publicidades que yo vi, no duró mucho tiempo ella aquí. Ella estuvo de diciembre, quizás finales de noviembre del 33, hasta su muerte en marzo del 34. Chicos, así es como la tragedia se mezcla con el mito y se convierte en leyenda. ¿Reflexiones? Wow. Pues de niña me traumaba imaginarme a una bailarina sin cabeza arriba de la torre de Agua Caliente y ahora me trauma saber que fue un feminicidio. México, lindo y querido. Wow. Nada lo ha que cambiado, es. nada ha cambiado, güey. Pues sí, es creo que si no el feminicidio más famoso de Tijuana, güey. Si lo vemos desde ese punto de vista, güey. Los hombres celosos destruyen todo. De la gente que lo sepa, porque yo hasta este momento, a mis 30 años, descubrí esta historia. Yo toda la vida viví con solo de la bailarina sin cabeza, de que se envenenaron, ¿sabes? Sí. Que se habían envenenado. Sí, como que lo quieren pintar con una historia más linda, más trágica, más romántica, Sí, ¿no? sí, Un sí. amor, Le no. quita la violencia. Le mucho. quita la violencia. Pero Sí, no, sí, güey, claro. es que es algo oscuro, güey. Ujú. Bien oscuro. A mí lo que la historia se me hace significativo es todo el color y el folclore que da para Tijuana, ¿no? Y lo que representa una persona que quiso ganarse la vida en Tijuana, como muchos otros artistas que van a donde está ocurriendo todo, pues como la gente se va a Nueva York, como la gente se va a Los Ángeles, ¿no? Ujú. Tijuana en ese momento era como que ese como posible trampolín para lanzarte tu carrera, ¿no? Qué chido. Qué loco. Curiosamente, hay una actriz que la interpreta de nombre Úrsula Mansur, que nos manda un mensaje y su take de cómo ella ha tomado esta pedra faraona y cómo ella utiliza eso para enseñar folclore en las escuelas. Entonces, nos mandó una notita. Hola, soy Úrsula Mansur, soy actriz, guionista y narradora oral. En Tijuana me llaman la faraona porque significo el personaje de la bailarina de Agua Caliente desde hace décadas. Comencé a investigar el personaje cuando estudiaba en la secundaria, Poli, y en la preparatoria Lázaro Cárdenas, donde se aparece el fantasma, y participé en la Feria de Historia. Hice mi primera adaptación cuando estudiaba en el Book Center for Young Readers de la California State University, y la escenifiqué por primera vez en el Festival Binacional de la Frontera en 1997. Mi escenificación la he llevado a ferias de historia, Tijuana San Diego, festivales y escuelas secundarias y preparatorias de Tijuana. La leyenda de la bailarina desaparecida surgió en el tiempo del casino, pero ahora es contada en el centro escolar porque en 1935 se clausuró el casino y el presidente Cárdenas lo convirtió en centro escolar. Lo que la gente sabía era que se aparece una bailarina con vestido blanco, entonces se la imaginaban de ballet, pero ella era bailadora de flamenco porque bailaba en el patio andaluz del casino Agua Caliente. Y estos shows eran una idea del Old Mexico que los varones de la frontera promovían en el turismo. Y lo mismo se refleja en la arquitectura del casino Agua Caliente, el estilo misional californiano y el estilo morisco de Andalucía, el sur de España, la parte que dominaron los musulmanes y que tenía agua caliente. Por ejemplo, el spa parece el Palacio de la Alhambra y aún queda el minarete, la pared de mezquita y los búngalos. Por eso hay muchas postcards de la época con bailadoras de flamenco como Rita Cancino, la famosa Rita Hayworth que compartió el escenario con Faraona.
Yo soy bailaora y por eso incluyo el flamenco en mi adaptación, la cual publiqué en mi libro A Spook en 2004. Incluí esta leyenda urbana porque visitaba las escuelas con el espectáculo Bailando Flamenco con el guitarrista en vivo y los estudiantes y maestros adquirían el libro. Y ha sido una gran aportación que las nuevas generaciones sepan que bailaba flamenco. Me basé en la versión de Sor Abeja de su libro Narraciones y Leyendas de Tijuana. Esta versión habla de que la bailaora se enamoró de un varón inglés que la asesinó por ambición, y yo hice una versión romántica y conservé el final donde ella pone veneno en el vino. Quité la parte sangrienta y rescaté el contexto histórico. Es la leyenda que más se conoce de Tijuana, pero solo conocen la parte escabrosa, no conocen su historia. Por eso consideré crear una imagen para este personaje. El único documento de que alguna bailarina haya sido asesinada en aquella época es la revista El Detective Internacional del profesor Joaquín Aguilar, donde refiere que Esperanza López, una bailarina, fue muerta a tiros por Rodrigo, un cajero del comedor, por lo que se puede deducir que es la bailarina que generó la leyenda. Hay otro testimonio que menciona que se llamaba Anita y durante muchos años se confundió con otro personaje. Yo filmé un documental, ahora preparo una película y mi trabajo es recrear al personaje. Los bailadores de flamenco, aunque vinieran de Hollywood o habían nacido en España o alguien de su familia les había enseñado, ya que es un baile de tradición familiar de origen gitano. Y esa es mi aportación, ya que también la bailaora era gitana y su nombre y su cultura están muy relacionados con la magia. Mi aportación es recrear la leyenda en lo que se ha generado en el inconsciente colectivo y perpetuarlo, crear una imagen emblemática para la historia, porque eso es lo que nos da identidad. Curiosamente, Úrsula ha modelado y se ha tomado muchas fotos de las cuales vamos a compartir ahí en la descripción del episodio. Entonces todos tienen diferentes versiones de la leyenda. Correcto. Que se mezclaron ahí, nadie sabe exactamente qué es lo que pasó. Sí, o sea, hay un récord forense que fue lo que rastreó Fernando y es lo que supuestamente le dio vida a toda esta leyenda, ¿no? Pero obviamente pues dicen que se parece una mujer que baila, que se parece a un hombre sin cabeza, que flota, que te quiere seducir, que si encuentras el tesoro te condena. Son tantas las como los detalles y características de este personaje, ¿no? Árale. Qué chido que Úrsula esté dándole vida, ¿no? A, ¿cómo se llamaba? Esperanza. Y ahora la pregunta es, ¿acaso será la encarnación de Esperanza? Eso lo escucharán en el otro episodio. No, no es cierto. Pues a Esperanza se le hizo su sueño, no en la manera que esperó, pero fue a Tijuana a tratar de hacerla de actriz y se volvió una leyenda. De una manera muy cruda, muy culera, pero sí, güey. Prefiero yo nunca ser una leyenda. Si a esas vamos, pues sí. Chicos, final thoughts. No, qué miedo. Sigo pensando en la bailarina sin cabeza. Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre. Creo que nunca me pararía en esos bungalows. Siento que qué miedo. Sí, yo sí quisiera ir. No, yo no, qué miedo. Último dato, que no tenía mucho que ver con historia, pero bien curioso, es cuando cierra el casino, Lázaro Cárdenas, ¿qué ocurre en 1935 en otra parte del mundo? ¿1900 qué? 35. Empezó la guerra, bueno, el precursor de la guerra mundial, pero estaba ocurriendo la guerra civil española, güey. Entonces, lo que hace Cárdenas, trae un montón de gente de España y los hospeda ahí, en los búngalos. Y mucha gente de ahí se convierte en maestros de la prepa Lázaro. ¡Wow! Muchos refugiados de la guerra civil. Órale. Datos ahí que no tienen mucha relevancia, pero fun fact. Pero fun fact, ¿no? Con eso los dejamos, mis queridos audioescuchas de Port of Entry. Están sintonizándose. Les mandamos un saludo. Bye, gracias por estar aquí. Gracias por la leyenda, Julio. Bye. Adiós. Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco. Adrián Villalobos es el productor técnico y el diseñador sonoro.
Lisa Morissette es la directora de programación de audio y operaciones. This program is made possible in part by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people. This project was also made possible with support from California Humanities, a nonprofit partner of the National Endowment for the Humanities. Visit calhum.org. Soy Alan Lilienthal. Y yo soy Natalie González. Nos vemos pronto. KPBS On Demand is supported by UC San Diego's Art Power, presenting cellist Joshua Roman, performing from his album Immunity, alongside music by J.S. Bach and more, Sunday, June 22nd at UC San Diego's Epstein Family Amphitheater. Reserve your tickets at artpower.ucsd.edu.